Bueno, ayer les había grabado dos videos con lo que se conoce como la literatura sapiencial del Antiguo Egipto y uno de los videos se refería a la sabiduría de Ptahotep o las máximas de Ptahotep y el otro video bueno, hablaba de la sátira de los oficios, lo que se conoce como la sátira de los oficios. Y me había quedado un texto, así que bueno, grabo otro video, un texto muy interesante y muy lindo que tiene el nombre de la sabiduría de Amenem Opet. Amenem Opet. Es un texto sumamente interesante y muy distinto a los anteriores por el hecho de que pertenece a la época final de la historia del Antiguo Egipto, ¿no? Pertenece a lo que se conoce como el tercer periodo intermedio o la época tardía, ya cuando Egipto está, la cultura egipcia, digamos, está en un proceso de profunda decadencia. Y lo interesante de este texto es que lo escribe bueno, una persona que es anónima, diríamos, no es una persona conocida, no es un funcionario, ni mucho menos, una persona desconocida. Y lo interesante es que tiene un paralelismo muy marcado y muy profundo con uno de los libros del Antiguo Testamento, con el libro de los Proverbios, ¿no? Ahora voy a leer después la introducción del texto, pero aparentemente habrían sido escritos más o menos en la misma época, o sea, son coetáneos, son de la misma época, y el parecido es muy grande, diríamos, ¿no? Entre estas sabidurías de Amenemopet y algunos fragmentos, en realidad, algunos capítulos puntuales del libro de los Proverbios, con lo cual, eh, bueno, de hecho, perdón, de hecho, el texto que aparece acá en el libro de Pritchard constantemente, lo han hecho los estudiosos obviamente, constantemente tiene las referencias al margen de cada fragmento o estrofa, tiene las referencias de a qué parte del libro de los Proverbios o con qué parte se corresponde, digamos, ¿no? Entonces constantemente te va diciendo Proverbios capítulo 22, versículo tanto, Proverbios capítulo 23, versículo tanto, porque hay una similitud muy marcada entre muchos fragmentos, estrofas de este poema y el libro de los Proverbios, ¿no? Así que bueno, evidentemente es muy interesante esto porque también responde al ser de la misma época, más o menos los dos libros. Evidentemente los lazos o los contactos culturales que había entre el pueblo egipcio y el pueblo israelita eran marcados o eran profundos. O la otra opción es también que ambos textos respondan a una especie como de sabiduría común o de pensamiento común que había en el Antiguo Oriente, ¿no? Así que bueno, la verdad que es un texto muy interesante, muy lindo. Y bueno, muy curioso porque si bien no pertenece, digamos, al Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con la cultura israelita, aún así uno cuando lee el poema encuentra un trasfondo moral muy marcado y sería el poema como una especie de recitado, por así decirlo, de lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, ¿no? Así que la verdad que es un texto muy interesante. Se los voy a leer, bueno, estaba leyendo el libro este, creo que ya se lo mostré, el libro este de Pritchard, y dice, bueno, la sabiduría de Amenem Opet. Es común el paralelismo de pensamiento o de estructura entre la literatura egipcia y la hebrea. Sin embargo, es más difícil sentar la afirmación de una relación literaria directa. Por lo mismo, se presta particular atención a la sabiduría de Amenem Opet, hijo de Canat, y su estrecho parentesco con el libro de los Proverbios, en especial con el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 17, hasta el capítulo 24, versículo 22. O sea, el capítulo 22 al 24 es donde más se encuentran, o donde se encuentran estos paralelismos entre el libro de los Proverbios y la sabiduría de Amenem Opet. Amenemhotep se distingue de los libros sapienciales egipcios anteriores a él por su concepción más humilde, resignada e idealista. El papiro parece que procede de Tebas, se debate su fecha, desde luego es posterior al Imperio egipcio, siendo posible datarlo entre los siglos X y el siglo VI a.C., pero hay ciertas pruebas que inducen a fecharlo en los siglos 7 y 6. Bueno, justamente los siglos 7 y 6 es la época en la que más o menos se escriben los textos más antiguos del Antiguo Testamento, ¿no? Y el libro de los Proverbios es uno de los más antiguos del Antiguo Testamento. Con lo cual, evidentemente, o muy probablemente, mejor dicho, ambos textos, la sabiduría de Amenemhotep y el libro de los Proverbios, hayan sido escritos más o menos en la misma época. Bueno, les leo acá en el libro
de Pritchard, este poema ocupa cuatro hojas enteras, y aún así no está completo. Evidentemente es una especie de selección, por así decirlo, de las partes más importantes. Yo no las voy a leer las 4 hojas porque es demasiado tiempo y los voy a aburrir, así que voy a leer solamente las partes o los fragmentos más interesantes, o que tienen un mensaje más claro, diríamos, eh, y bueno, leer lo que resulta más interesante, ¿no? Dice así: presta oído, oye lo que se dice. Presta tu corazón para entenderlas. Ponerlas en tu corazón vale la pena, se está refiriendo a las palabras, ¿no? Ponerlas en tu corazón vale la pena, pero es peligroso para aquel que las descuida. Descansen en el cofre de tu vientre, para que sean una llave en tu corazón. En la ocasión en que haya un torbellino de palabras, serán un amarradero para tu lengua. Descubrirás en mis palabras un tesoro de vida, y tu cuerpo prosperará en la tierra. Guárdate de robar al oprimido, y de agobiar al incapacitado. No alargues tu mano contra el acercamiento de un viejo, ni hurtes las palabras del anciano. Al que obra mal la orilla del río le abandona, y su crecida le arrebata. No cambies el mojón de los límites de la tierra arable, ni alteres la posición de la cuerda de medir. No seas codicioso de un codo de tierra, ni usurpes los aledaños de una viuda. Abstente de mudar los términos de los campos para que un terror no te arrebate. Rotura los campos para que encuentres satisfacción de tus necesidades, para que recibas pan de tu propia era, de tu propio campo. Mejor es una medida que el Dios te conceda que 5.000 logradas sin legalidad. Mejor es la pobreza en la mano del Dios que riquezas en un almacén. Mejor es el pan cuando el corazón está dichoso que riquezas con pesadumbre. No impulses tu corazón en pos de riquezas. No pongas tu corazón en lo externo, porque cada hombre pertenece a su hora. No te esfuerces por obtener un exceso, cuando tienes cubiertas las necesidades. Si la riqueza llega a ti mediante el robo, no pasará la noche contigo, al alba no estará en tu casa. No te alegres de las riquezas logradas por el robo, ni te lamentes por la pobreza. Deberás rezar a Latón cuando se alza, diciendo: otórgame prosperidad y salud. Él te dará lo necesario para esta vida y estarás a salvo del terror. No te asocies al acalorado. El acalorado, acá lo decía en otra pie de página, es la persona colérica, irascible, diríamos, ¿no? No te asocies al acalorado, ni le visites para conversar. Libra tu lengua de replicar a tu superior y guárdate de denigrarle. Debes discutir una respuesta solo con un hombre de tu medida. Más veloz es la frase cuando el corazón está herido. No separes tu corazón de tu lengua, para que todos tus negocios prosperen. Sé sincero en presencia de la gente vulgar, porque se está salvo en la mano del Dios. Dios odia al que falsea las palabras. No codicies la hacienda de un pobre, ni tengas avidez de su pan, porque la hacienda de un pobre es un atascamiento en la garganta, digamos, para el que la ha robado, ¿no? No llenes de confusión a un hombre con una pluma sobre un papiro. No atestigües con falsas palabras. No pases cuentas con el que no tiene nada. No pases cuentas sería no le quites o no le exijas al que no tiene nada, ¿no? Ni falsees tu pluma. Si encuentras una gran deuda contra un pobre, divídela en 3 partes, perdona 2 y mantén una. Mejor es el elogio porque uno ame a los hombres que riquezas en un almacén. Mejor es el pan cuando el corazón está dichoso que riquezas con pesadumbre. No inclines la balanza ni falsees los pesos. No alteres las fracciones de la medida. Esto sí es, si uno es comerciante, ¿no? No pases la noche temiendo el mañana. ¿Cómo es el día siguiente al amanecer? El hombre no sabe cómo es el día siguiente. El Dios está siempre en los éxitos y el hombre en sus fracasos. Una cosa son las palabras que los hombres dicen y otra lo que el Dios hace.
No aceptes soborno del poderoso, ni oprimas al desheredado, porque la justicia, la recompensa del Dios, da a quien quiere. No te rías de un ciego, ni te burles de un enano, ni maltrates los asuntos del cojo. No embromes al hombre que está en la mano del Dios, se refiere a la persona que tiene alteraciones mentales, ni seas fiero ante él si yerra, porque el hombre es arcilla y paja, y el Dios su edificador. No reconozcas a una viuda si la encuentras en los campos, ni dejes de ser indulgente a su respuesta. No descuides al extranjero con tu jarra de aceite. El Dios desea el respeto del pobre más que la honra del encumbrado. Bueno, ahí termina el resumen que les hice yo. La verdad que es un texto sumamente interesante y bueno, si lo escucharon atentamente, como yo les decía antes, este poema resulta como una especie de recitado de los 10 mandamientos, ¿no? Y el fondo moral al que responde es impresionante porque evidentemente pareciera, a pesar de que pertenece a la cultura egipcia, pareciera un texto bíblico, ¿no? Lisa y llanamente. Así que bueno, muy interesante la sabiduría de Amenemhotep. Bueno, espero que les haya gustado el video y el texto sobre todo. Y bueno, nos veremos en algún otro video.